de los que vienen por acá. Vamos a hablar de vivienda. Oyen cosas y cosas y cosas a propósito de la vivienda, pero poco análisis sobre dónde están los focos centrales del problema, cómo se deberían resolver esos focos y por qué tenemos esa estrechez de la vivienda. Vamos a presentarlo primero a nuestro invitado, que es don Félix García de Pablos, a que agradezco mucho su presencia aquí, porque es un experto independiente. Este podría ser lo que vamos a hablar de la vivienda podría ser una opinión de parte, ¿no? Pues este defiende a los promotores, depende de los promotores, es el jefe o el no sé qué de no sé cuánto. No, usted es un economista, en este caso independiente y libre, que ha hecho un estudio sobre cuál es el problema de la vivienda en España. El problema arranca del momento precrisis en el que se producían 600.000 viviendas nuevas. Eso fracasó, estranguló, acabó con muchas empresas, sobre todo con la expectativa, había mucha vivienda pendiente de ser vendida, eso es cierto, pero esto llevó a que nos estabilizáramos en producir 100.000 viviendas al año. Y eso es escaso, no es suficiente, desde luego lo hemos visto. Don Félix, que aquí me acompaña, establece el año 21 como el momento en el que está claro que tenemos un desajuste, ¿no? Hay un desajuste, se crean entre el año 2021 y 2023 cerca de 900 nuevos hogares y sin embargo... 900.000 hogares y solo se han creado aproximadamente 400.000 viviendas, con lo cual se ha generado ya en estos últimos años un déficit de 600.000 viviendas. Ese es el déficit que deberíamos cubrir más pronto que tarde. Ante eso, pues usted ofrece ideas para liberalizar suelo, ideas para que el sector público y el privado colaboren, ideas para que se pueda incluso transformar vivienda que existe en algo apetecible con, digamos, las tecnologías que ya uno demanda cuando compra una vivienda, y también, y esto lo encuentro muy sólidamente establecido en su estudio, incentivos fiscales para favorecer esa construcción. Sí, es necesario poner aproximadamente, la construcción aproximadamente de 1 millón de viviendas en el plazo de 5 años, para lo cual necesitamos poner en el mercado bastante terreno que ya lo tenemos programado. Lo que hace falta únicamente que los ayuntamientos lo desarrollen. Bueno, eso se les podría forzar a hacerlo, digo yo. Sí, se debería de modificar ya la ley del suelo. Podría sacar una ley del suelo que dijera: usted, el suelo disponible que tiene, válido para viviendas asequibles, me va a urbanizar pues la mitad, por ejemplo, ¿no? Y eso pues, podría ir bastante deprisa. Hasta ahora uno de los problemas centrales del suelo, como usted detecta en su informe, es que hay programas urbanísticos que no se han llevado a cabo y que están bloqueados desde hace 20 años. Desde hace 20 años, sí. Como usted ha dicho, después de la crisis del 2008 se paralizó el mercado de la construcción, entonces no se continuaron los planes urbanísticos, no se desarrolló suelo, no se puso suelo en el mercado y hemos llegado al año 21 en que se ha generado este problema de la vivienda y la dificultad de los jóvenes y de las familias con escasos recursos de acceso a este bien indispensable. Don Félix, pero hay mucho de ideológico en todo esto. ¿Por qué se criminalizó la vivienda? Era especulación, todos los que están en ese sector son especuladores, nosotros políticamente estamos en el polo opuesto y por lo tanto cualquier proyecto urbanístico va a tener dificultades. Eso ha sido así. Si a usted le dan el BOE, este es un asunto que resuelve nada. Bueno, habría que, en primer lugar, dar una seguridad al mercado, poner bastante suelo en el mercado y también respecto al mercado de alquiler, la modificación de la ley del suelo y la modificación de la ley de alquiler. Se ha establecido un mercado muy rígido donde el propietario no queda absolutamente protegido, entonces su vivienda pues, no la pone en el mercado. Vamos a la teoría de mercado. Si se construye poca vivienda, eso encarece la vivienda. Si el acceso a la propiedad es tan dificultoso y tan caro, eso perjudica al mercado alternativo, que es el del alquiler. Esto es así, ¿no? Es así. Ha aumentado el mercado del alquiler, aproximadamente en España el 20% de las viviendas se dedicaban al alquiler y ha subido en estos últimos años al 25%. La gente no tiene acceso a la vivienda en propiedad y presiona al mercado del alquiler con una demanda excesiva que el mercado no lo puede asumir. Por eso ha subido extraordinariamente en las grandes ciudades los precios del alquiler y es la noticia en la actualidad. Claro. Por eso, si tardamos en hacer una ley del suelo que permita
una gestión eficaz del mismo, que permita que se rehabilite o que se construya la vivienda necesaria, por lo menos para empatar ese desajuste del que usted hablaba, pues en los años venideros esto va a más, irá increciendo. Sí, tenemos un déficit de 600.000 viviendas ya en estos momentos y en nuestros los 5 próximos años debemos construir 1 millón de viviendas para atender 1,2 millones de hogares que se van a crear. El problema de la emigración, el crecimiento poblacional, pues tenemos un gran problema. Pero para que el público lo entienda, se están construyendo en estos momentos entre 75.000 y 100.000 viviendas anuales y debe duplicarse esa cantidad, 200.000 viviendas anuales, y en 5 años debemos ser capaces de construir 1 millón de viviendas. Claro, viviendas que también deberían formatearse de forma distinta, porque ahora hay mucha gente que vive sola, hay mucha gente, pero tenemos un problema con los jóvenes. Los jóvenes han pasado a ser insignificantes los que ahora viven en vivienda de propiedad. Sí, sí. Se ha reducido, ahora aproximadamente un 20% de los jóvenes viven en vivienda de propiedad, cuando debe ser aproximadamente un 30%, se ha reducido. Y los jóvenes tienen... surge el problema de la independización de los jóvenes, no abandonan el hogar en España hasta los 30 años y bueno, no obtienen acceso al mercado de la vivienda, ni siquiera al mercado del alquiler, con los sueldos que hay en la actualidad. Eso es así. Así es que tenemos un problema con la vivienda que, si se tomasen algunas medidas de carácter político con seriedad y con el rigor conveniente, pues esto se podría resolver en 4 o 5 años. Sí, como he dicho, inmediatamente debería de ser objeto de una modificación del suelo para que el suelo que está programado, aproximadamente 6,8 millones de viviendas de suelo que está programado ya, pues saliera al mercado inmediatamente. Y luego una regulación adecuada del mercado del alquiler y una modificación de la ley de arrendamientos urbanos para dar la suficiente garantía y la flexibilidad al propietario para sacar esa vivienda al mercado. ¿Y en eso cómo están los partidos políticos? ¿Están pensando en soluciones? Lo estamos esperando. El Partido Popular parece que la próxima semana va a establecer su proyecto en materia de vivienda, que es importante, y el Partido Socialista también lo va a llevar a su próximo congreso, porque se ha detectado tardíamente por parte de las administraciones públicas este déficit de 600.000 viviendas que ocurre en este momento en el mercado inmobiliario español. Bueno, pero un gobierno tan intervencionista y que le gusta tanto tirar de BOE, podía haber cambiado la ley del suelo, podía haber cambiado la ley, sí. No ese cambio negativo de la ley de alquileres que todavía restringe, todavía hace que se quiten del mercado, del parque de viviendas de alquiler, muchas que podrían estar ahora Sí, ahí. se modificó la duración de los contratos de alquiler mínimo, se han limitado por el tema de la pandemia la posibilidad del desahucio por una serie de años, etcétera, etcétera, y por lo tanto el propietario no se atreve a poner esa vivienda en el mercado del alquiler, claro. O sea, son elementos que a la larga se pagan caros. Se ha establecido una rigidez en el sistema, tanto en la planificación del suelo como en la regulación del mercado del alquiler, y eso ha afectado, claro, se ha creado una burbuja y ha aumentado el precio de la vivienda y el precio del alquiler, indudablemente. Sobre todo, no aceptando algo que ya ha fracasado en los lugares en los que antes pensaron en ello, que es la limitación del precio del alquiler. Hay ciudades muy importantes de Europa donde eso ya se pensó, ya están de vuelta. Por ejemplo, Berlín, por ejemplo. Por ejemplo, Berlín, que fue de las primeras. Y ha sido un fracaso. Ha sido un fracaso y hay que aprender de otros para que no... Pero aquí esto ha sido la cartera pobre, el Ministerio de Vivienda ha sido la cartera pobre. Ahí han dejado que algunos, los más estrafalarios en la, digamos, dimensión ideológica del gobierno controlasen ese ministerio y han hecho leyes obtrusas que lo que han venido es a producir pues un bloqueo. Por ejemplo, la ley de vivienda, ¿no? Con la regulación de las zonas con alta tensión, etcétera, etcétera, pues claro, el propietario le asusta que no va a poder modificar la duración del contrato, ni va a poder modificar las condiciones del contrato, ni el precio, pues no saca esa vivienda al alquiler con las suficientes garantías. Entonces debe haber una colaboración, como usted ha dicho, público-privada, y por otra parte dar garantías tanto al inquilino como al propietario para que se va a respetar el contrato, ¿no? Bueno, don Félix García de Pablos, nos has traído ideas y eso yo te lo agradezco mucho, porque en este país lo que hace falta es discutir ideas en libertad y ver qué soluciones pues aplicamos a los problemas para que no se nos coman. Y aquí tenemos un problema, y este problema, otra cosa que me ha gustado de la charla con usted es que esto tiene solución,
Tiene solución. Ha habido un informe muy bueno del Banco de España y otro informe de la Fundación FEDEA, que de todos conocida, y bueno, propugna este tipo de medidas, flexibilidad del mercado y sacar rápidamente un suelo para que los promotores a un precio asequible puedan construir esas viviendas. Bueno, luego hay otros elementos de los cuales pues hay que reconocer que están ahí, que no son obviables, pues el encarecimiento de las materias necesarias para la construcción de viviendas, ese es un hándicap que no podemos obviar, pero que está ahí. Pero claro, si hay voluntad, se puede conseguir. Y la utilización de las nuevas tecnologías, prefabricados, nuevos materiales, rehabilitación de las ciudades. Hay muchas viviendas que están vacías. Tenemos 3,8 millones de viviendas vacías, pero que no están en condiciones de ser habitadas, ¿no? Entonces, es una imaginación de las administraciones públicas para sacar esa vivienda al mercado, indudablemente. Apoyar una ley de alquileres que sea razonable y a lo mejor pues echar una mano en lo que cueste con vía incentivos fiscales la puesta al día de esas viviendas que a lo mejor no son habitables en el día a día. Sí, ha desaparecido casi la deducción al alquiler, la deducción para la adquisición de vivienda, y también el promotor tampoco tiene unos incentivos fiscales para sacar ese suelo al mercado, ¿no? Con una ganancia patrimonial más reducida. Porque problema financiero no hay, ni para que el comprador obtenga hipotecas, ni para que las sociedades que se dedican a instrumentar esa oferta de viviendas se puedan financiar. Sí, ha sido la noticia de esta semana, la bajada del Euribor, entonces el problema financiero no existe en este tema. Y para los que son promotores tampoco. Tampoco. Tienen acceso al crédito. Don Félix García de Pablos, nos has traído buenas ideas y te lo agradezco de verdad. Un placer enorme tenerte en el programa. Bueno,